Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conociéndonos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Fer Solís, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muy emocionada que ya estamos a punto de terminar esta temporada. Que ha pasado súper rápido. En la recta final ya. O sea, hoy vamos a hacer 2 programas de esta fin de temporada. Y también muy emocionados porque ya también vamos a cumplir un año. La próxima semana está al aire. Hoy tenemos 100 publicaciones en Instagram, ¿no? Hoy cumplimos las 100, entonces pues vamos a festejarlo así, con café y agua. Con agua, con café y con agua. Muy saludable. Pero padrísimo, ¿no? Padrísimo, muy emocionante todo. Así es, ha sido un viaje muy bonito. Y el tema que nos traes hoy, que justamente hace unos segundos yo te preguntaba, ¿cuál es el tema? Y te decía, ¿cómo era transformando una historia de amor en una de terror? Y yo, ¿qué estoy diciendo? No. Y ya Angie me corrige. Y le pasa lo mismo a Adrián, tu hijo, hace unos segundos también. Y Adrián comenta, es que es muy común que, como que estamos acostumbrados que las historias de amor al final terminan en algo de terror, ¿no? Bueno, es que sí, es una creencia. Ajá, claro. Es una creencia, ¿no? Hasta tenemos miedo. En realidad así se ha llamado toda la temporada y yo creo que es un nombre que se va a quedar porque además me encanta. Sí, está Me muy encanta bonito. ese nombre porque estamos acostumbrados al revés. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos algo padre, nos da tanto miedo que pase algo malo y hasta tenemos, no voy a decirlo porque si no va a pasar algo malo, ¿no? Y entonces nosotros somos generadores de muchísimas cosas. Nosotros mismos con nuestro miedo nos trabamos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, miedo de hablar en público, ¿no? Entonces todo nos pasa. Todo nos pasa, o sea, nos trabamos, nos respiramos, se nos va la saliva, se nos cae el papel, Claro. o no encontramos los lentes, porque todo está vinculado, ¿no? Somos co-creadores de una serie de cosas. Pero este punto que dices es verdad, o sea, nosotros más bien creemos que las historias de amor se convierten en historias de terror. Y no comprendemos mucho por qué una historia de terror o cómo una historia de terror se puede convertir en una historia de amor. Y realmente estos dos programas, estos 2 últimos programas de esta temporada, van dirigidos pues a hacer como un breve resumen con las situaciones más importantes de esta temporada, ¿no? Que esta temporada trabajamos muchísimo con el sistema familiar, y de nuestro lugar, ¿no? En el sistema familiar y todo. Y esto tiene que ver con las historias de terror. Toda la temporada estuvimos platicando esto, o sea, cómo la historia nos determina hacia el frente. Claro. Nos determina hacia el frente. Entonces, las personas llegamos en un punto en donde, es que de verdad, o sea, estoy viviendo una historia de terror. Y, ¿sabes qué es increíble? Que de verdad llegan mis pacientes y me dicen, ¿has atendido a alguien así como yo? Nadie está igual de mal que yo. Y yo, ay, si supieras que eres un paseo por las nubes. Sí. ¿No? Porque todos traemos una historia. Y todos traemos historias de terror. De terror. Hay personas que no lo admiten, no están los secretos famosos, pero a casi todos nos antecede una historia de terror. Sí, yo justamente el día de hoy pensaba de que ya estamos cerrando la temporada y dije, ¿qué me llevo de toda esta temporada, no? Y en primer lugar, me siento que los programas de No Basta con Querer fueron como muy completos y es como un parteaguas, ¿sabes? De muchas veces cuando decimos de que es que quiero cambiar y a pesar de que yo lo intento, no funciona. Creo que es un programa que fue clave y fueron 3. Te los dedicamos 3. Sí. También la parte de las lealtades. No, es que de verdad que todo fue como muy completo, pero a lo mejor ahorita, ¿en qué te gustaría recalcar? Pues yo creo que tocaste un punto medular, ¿no? Con el no basta con querer. Sí. Porque aquí, acuérdense, lo he dicho todo el año, así, ya un año, así. La toma de conciencia. La toma de conciencia de que algo no está funcionando. Es que a veces, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace muchos años me llegan unos papás y y me dicen, es que estamos teniendo problemas con mi hija adolescente, ¿no?
creemos que toma. ¿Y por qué creen que toma? Pues porque los fines de semana amanece vomitada su cama. Y está vomitado allá. Creemos que toma, ¿no? Y yo, creemos que se escapa. ¿Y por qué creen que se escapa? Pues porque inexplicablemente el fin de semana aparecen abiertas las puertas del jardín y de no sé dónde. Entonces les digo yo, pues yo estoy segura que su hija tiene problemas con el alcohol y que se escapa. ¿No? ¿Tú crees? Y entonces eso que nos parece, o sea, cuando estamos fuera, tan obvio, cuando estamos dentro de una situación, no lo es. No lo es. A veces a mí me sorprende o menciono cosas que para mí las veo y digo, ¿no es obvio? Sí, claro. O sea, no sería como lógico. Es como decir, a ver, yo estoy en una relación donde hay violencia, ¿no? Y entonces, para mí desde acá afuera yo no me quedo ahí, ¿no? O sea, si yo fuera la que está ahí, pero ¿qué? O sea, más tardó en levantar la mano que en yo tener alguna acción o reacción a eso. Pero difícilmente te quedas. Eso es entre comillas. Pero resulta que vives o toda la vida, o 25 años, o 10 años, o 5 años en esa violencia. Y entonces lo que pareciera que es obvio que dejarías, no lo es. A eso nos referimos con no basta con querer. Entonces, si yo estoy viviendo, y este es un tip, una situación, la que sea, de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Si a mí este año ya me operaron 4 veces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La número 1 ya, para esas cosas. Si a mí este año ya me operaron 4 veces, tengo que sospechar que algo está pasando. Pero nosotros nos vamos inmediatamente con que si el cuerpo, y entonces te bajaron las defensas, y entonces no sé qué, y entonces esto se complicó con no sé qué. Lo científico, ¿no? Ajá. Sí, lo que nos dicen, pero tenemos que sospechar que algo está pasando internamente. La enfermedad viene de lo que la mente calla. Claro, se representa de esa manera. Se representa, grita de alguna manera. Bueno, hace rato platicábamos, ¿no? Claro. No sé si quieres compartir un poco lo que te pasó. Sí, si quieres compartirlo tú, que yo creo que tienes como más estructurado el significado de... Ajá. Pues es que cuando llega Fer a maquillarme, ¿no? Que nos vemos temprano, pues estábamos platicando y me dice, oye, ¿no sabes qué me pasó esta semana? Bueno, la semana pasada se cayó porque su perrita se le escapó, ¿no? Sí. Entonces ella acaba de mudarse, ¿ok? Y entonces se le escapa a su perrita y entonces por perseguirle y todo se cae y se lastima el tobillo izquierdo. Derecho. Ajá. ¿El derecho? Sí. El derecho. Y entonces, pues así se dio una super caída y todo, ¿no? En ese momento, pues no lo comentamos ni nada. Y entonces llega ahorita a decirme, oye, ¿qué crees? Es que me pasó tales situaciones que del trabajo aquí y allá. Y entonces me iba caminando hacia el Uber y se me tuerce el tobillo izquierdo. Sí. Y entonces me dolió un montón. Entonces ahora resulta con los dos lastimados. Entonces quise ir a correr y no pude porque los 2 tobillos me duelen. Y entonces yo me voy a mi maravilloso diccionario, porque pues todo lo que nos pasa, aunque parezca un accidente, todo tiene un sentido. Somos un programa. Los seres humanos somos un programa. Somos una computadora perfecta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el significado de los tobillos? Y además de ambos lados, ¿no? Porque bueno, cada lado tiene su encanto. Lo voy a decir, el lado derecho el padre, pareja, lado izquierdo la madre o familia, ¿no? Dependiendo. Y de los hemisferios, bueno, tiene su encanto. Y entonces, digo, es que el tobillo se refiere a la dirección, al movimiento. Es como si estuvieras queriendo ir a 2 direcciones diferentes y no sabes para dónde ir. Y entonces empezamos a sacar, claro,
¿no? Ella, el servicio que da de maquillaje y todo, ella va Ujú. a domicilio y todo, y ella ha estado pensando que ya necesita poner un lugar, Sí. ¿no? Y entonces está en de pongo un lugar, sigo a domicilio, ahorita como está la pandemia, etcétera, y entonces empieza a ver adentro de nosotros, en nuestra mente, un conflicto, Ujú. ¿no? En este caso de doble dirección y de indecisión, y entonces se representa físicamente en algunas situaciones o acciones que dicen algo no está bien, ¿no? Y como tú ya tienes cierta conciencia de Ujú. esto, entonces dices, algo me quiere decir esto, Sí, claro. ¿no? Por eso llegaste a preguntarme, Ujú. porque efectivamente, ¿no? Y entonces, esos son nuestros indicadores de que algo se está moviendo, ¿no? Algo no estamos viendo. Si yo, por Sí. ejemplo, todos los hombres con los que me topo son alcohólicos o todos los hombres que me topo no se quieren Formalizar. comprometer Ajá. conmigo, ¿no? O por qué siempre me topo hombres que se van a otro lado y ya no se quedan, ¿no? Ujú. Es que son patrones. O sea, cuando yo empiezo a revisar las historias, por ejemplo, de mis pacientes, y entonces empiezo, ¿y qué pasó en la relación de atrás? Tan, tan, tan. Y empiezo a darme cuenta. Y en la otra, y en la otra, y te das cuenta de los patrones. Ujú. Pero las personas estamos ahí y no nos damos cuenta. Angie, y por ejemplo, ¿cómo, como cualquier persona a lo mejor que no está especializada en la rama de psicología que tú manejas, cómo podemos como ir al origen? Porque justamente me acabo de acordar que estaba platicando con una amiga que me decía, es que, ¿sabes qué pasa? Le pasaba algo similar, creo, de que no llego a formalizar una relación, ya estamos a punto de, y algo pasa y no se formaliza. Yo sé, ella igual como que está un poco consciente de esto, ¿no? Yo sé que hay un patrón que estoy repitiendo pero no lo encuentra, ¿sabes? Ujú. O sea, ¿y cómo poder irnos un poquito al origen? Porque muchas veces pensamos que es algo y al final no es eso. Sí, casi siempre desconfían Ujú. del primer pensamiento. O sea, no es algo, casi nunca es algo que está tan a la vista. Ok. Es que ciertamente el trabajo personal Ujú. es el sospechar que algo está pasando porque mi vida no está fluyendo, no está funcionando, se está atorando. En el lado de la pareja, en el lado económico, ¿no? Hay Ujú. personas que hace unos años cuando empezamos a trabajar aquí en Integra, en el centro donde estamos, o sea, fugas de agua por todos lados. Fugas de agua. O sea, el lugar estaba bien, pero había fuga aquí, fuga allá, ¿no? Y y entonces, claro, trabajamos en esto y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Ujú. ¿No? ¿En qué tenemos que trabajar? ¿Por qué se está fugando? O sea, está en la casa, se En representa. todo se Ujú. representa, en todo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Una, saber que si algo no estamos viviendo Ujú. bien, hay alguna situación que no estamos mirando. Ok. O me meto a buscar en esta línea de la psicología sistémica, en el sistema del buen vivir, en los orígenes, o busco ayuda profesional, Ujú. sobre todo cuando son cosas que están trabando mi buen vivir, mi buen vivir, porque sí es muy difícil verlo por sí solo. Ujú. O sea, realmente muy pocas personas pueden agarrar y decir, es esto, le atinan y además lo corrigen, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, realmente en la mirada de fuera nos apoya Ujú. muchísimo, nos apoya muchísimo. Entonces, a veces vale la pena, ¿no? Echarte un clavadito y darnos cuenta que es una inversión. Es que el día que entendamos Sí, que la terapia así es. es una inversión, de verdad que vale la A pena. mí eso se me quedó grabadísimo y creo que lo he compartido, lo compartí creo que en la primera temporada, de que escuché una vez a una persona decir, así como hay personas que les gusta salir a tomar, a cenar, ir al gimnasio y es una inversión para ellos, también la terapia es una inversión. Y ahí es cuando creo que fue como un parteaguas que yo dije, ya voy a ir y lo ves reflejado en tu vida. O sea, tú dirás, voy a gastar tanta cantidad en mi terapia, pero conforme vas trabajando, por ejemplo, en lo económico, todo eso regresa multiplicado. Es que al cambiar la mirada, Ujú. el sentido de abundancia cambia. Claro. La siguiente temporada quiero hablar de ciertos temitas Ujú. interesantes, ¿no? Respecto a eso, porque cuando yo puedo, fíjate, me decías, ¿cómo empezamos? Un primer signo es ver cómo está funcionando mi vida. Ujú. Si algo no está fluyendo, tengo que sospechar que algo pasa, ¿no? Y que no basta con echarle ganas. Ujú. Ahí está, no basta con querer. Sí. Tenemos que saber cómo desenredar esto, ¿no? Es pedir apoyo,
acudir a algún lado. Hay muchas técnicas. Nosotros no podemos decir que tenemos la neta del planeta. Nadie tenemos la neta del planeta, ¿no? Hay personas que requieren unas cosas y hay personas que requieren otras. Angie, así, mega corta, ¿nos podrías recordar por qué no basta con querer? Porque necesitamos saber. Yo puedo querer tener dinero y a lo mejor siempre lo estoy perdiendo. Necesito saber por qué se está fugando. Claro. Y entonces ahí voy a la cuestión del origen del sistema, ¿no? Muchas veces en el sistema, cuando hay un problema, no sé si alguien fue agiotista o se fue o hubo mucha carencia, venimos repitiendo ciertos patrones y no tiene que ver con que yo quiera, ¿no? O mucha gente, fíjense, que sí puede tener el dinero, pero que siente que no lo tiene. Okay. Por esas historias, ¿no? El cómo me comporto con el dinero. Yo siempre les digo que el cómo me comporto con el dinero es cómo me comporto con mis emociones. Está sumamente vinculado. Wow. Sumamente ¿En serio? vinculado. Espero muchísimo. Si te echas un pensamiento ahorita rápido en cómo se vincula mi papá con el dinero, vas a entender las emociones de tu papá, ¿no? Claro. Así es impresionante cómo actuamos con el dinero en relación con cómo estamos adentro, con nuestras emociones. Una persona que es amorosa, que lo demuestra, es una persona abundante y dadivosa. Y las personas que tienen tanto miedo son muchas veces muy mezquinos, porque es la palabra, ¿no? O sea, que están guardando sus emociones, que no pueden decir lo que dicen, que viven con miedo, que no sé qué, son los que tienen muy poquitito y entonces todo lo quieren así contar y que no dan nada, que todo lo... O sea, tiene que ver muchísimo el dinero con las emociones. Muchísimo. Wow, está increíble eso. Nosotros en el funcionar, yo siempre les digo, el funcionar es la diferencia. O sea, yo no puedo decir, no sé, que estoy muy bien cuando mi vida está atorada. Puedo estar acostumbrada a vivir de esa manera. Eso sí. Pero alguien que vive angustiado, con miedo, con necesidades de rezar o de estar siempre en el doctor o sea, con esas angustias, no vive bien. Sí. Entonces, si no vive bien, es que algo está pasando. Y muchas veces tiene que ver con la historia. Claro. Muchísimas veces, ¿no? Que fue en esta temporada básicamente lo que vimos. Yo creo que hay un punto como importante es el ser honestos con nosotros, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que a mí me pasó, ya estaba como en este proceso de terapia y yo decía, no, todo bien, todo bien. O sea, como que tratas de ocultarlo, no sé por qué, o no sé si es mi manera de funcionar, pero como que tratas de ocultar que todo está bien cuando sabes que no está bien, ¿sabes? O sea, como siento igual un paso para dar, es como decir, pues es que no la estoy pasando bien, hay algo que puedo hacer, ¿no? La honestidad es clave. Pero te voy a decir algo, a veces no es que no quieras darte cuenta, no puedes. Porque estás como muy acostumbrado a eso. O sea, yo ponía un ejemplo muy sencillo en algunos de los podcasts de cuando vives en una ciudad, ¿no? Como la Ciudad de México, por ejemplo, y llegas a una ciudad como Mérida, que son ritmos completamente diferentes, que tú no te das cuenta de la mala calidad de vida que tienes hasta que estás en otra calidad de vida. O sea, según yo, ¿no? Pues vivía bien en la Ciudad de México. A mí me saca otra situación de allá. Y cuando llego acá, yo me desesperaba. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué el ritmo? ¿Qué onda? ¿No? Y entonces estaba yo en el súper y yo quería brincarme el mostrador para sacudir a la señorita el jamón, ¿no? Así como, ¿qué? ¿Cuánto más? No, de jamón. Y entonces te das cuenta que vives todo el tiempo apurada, con prisa, con estrés, no disfrutando, siempre contando y no puedo ir. Eso no es calidad de vida. Te acostumbras. Todo mundo nos acostumbramos y es como normal. Estarte cuidando la bolsa, estar espejeando, estar volteando, hacer ciertas actitudes para entrar a tu casa. Por seguridad, te acostumbras. Pero eso no es vivir bien. Sí, por supuesto. Eso no es vivir bien. Entonces, tú piensas que así se vive.
sea, y cada sistema familiar tiene sus propios valores y su propia forma de vida. Cada sistema familiar, ¿no? Entonces, como vivimos así, y nuestra familia vive así, pensamos que es de esa manera. Que lo normal es enfermarse, o que lo normal es no tener dinero, o que lo normal es hablar mal de los otros. O sea, que eso es normal. Claro. O estarme peleando. Hay familias que viven en la pelea y en el conflicto. Por ejemplo, si hoy por aquí tenemos un caso de problema de herencia, hay muchas familias que traen así historiales grandes arrastrando de herencias, por ejemplo, ¿no? Y son historias que se van muchas generaciones abajo. Muchas generaciones abajo. Porque entonces empieza un desequilibrio, ¿no? Se cometen injusticias. Y entonces no nos damos cuenta que los que pagan son los de abajo. Claro. Y así funciona en todo. En todo el sistema familiar así funciona. Yo no puedo estar tan tranquila de decir, yo no necesito un hombre para crecer a mi hijo. Voy a decir algo. Ya cuando digo voy a decir algo es porque voy a decir algo que no debo decir. Entonces ya me controlé y lo voy a cambiar. Okay. ¿No? Lo voy a cambiar. Pero lo voy a decir. Las mujeres hoy por hoy tenemos mucho el pensamiento de que no necesitamos un hombre para educar un hijo, ¿no? Entonces tengo muchas mujeres muy orgullosas de educar un hijo, varón. Entonces cuando llegan a terapia con una serie de situaciones, lo primero que les explicamos es que las mujeres no sabemos educar varones, ¿no? Y entonces decía una vez una persona, decía, pues no, yo no he tenido ese tipo de problemas. O sea, yo oigo los problemas que tienen las mamás con varones. Y que si les ensucian la taza del baño cuando van al baño, que si todo. Yo no tengo ese tipo de problemas. Mi hijo hace pipí sentado. Yo pregunto, ¿en qué planeta? Claro. ¿En qué planeta puedo pensar que yo como mujer puedo enseñarle a un hombre a ser hombre? Las mujeres educamos caballeritos. Educamos hombres que queremos que se comporten como deseamos que se comporte el hombre. Pero la naturaleza del hombre es así. Es como si un hombre educara a una mujer. Es lo mismo. Claro. Te encuentras que son así como fuertes, y entonces ahí tenemos mucha confusión a veces. No es siempre, claro que hay excepciones. Yo siempre digo, no nos vayamos al extremo, pero hay cosas que son de biología pura, que ese es otro de los puntos importantes que tocamos. O sea, la biología habla. ¿Por qué no? ¿Por qué la ignoramos? Sí. ¿Por qué no cuestionamos? Que ese es otro de los puntos importantes del resumen que hemos hecho, pero ya me estoy brincando mucho. Sí. Pero básicamente lo que decías, ¿no? O sea, no basta con querer, es darnos cuenta que algo no está fluyendo igual. O sea, que venga mi hijo y me grite, ¿y tú qué? ¿Estás loca o qué? A ver, es que pobre, es que está cambiando, es que así es, tiene el mismo carácter que yo. ¿Y cómo te das cuenta cuando estás tan inmerso en este sistema para funcionar? Pues mira, desafortunadamente, la intención de hacer estos espacios es precisamente para que algo resuene y nos empecemos a dar cuenta. Yo creo que es muy importante recalcar eso. Que por lo menos se nos meta una pulguita en la oreja para decir, ay, caray. No, porque nadie nos lo dice. O sea, todo el mundo lo ve y nadie nos lo dice. ¿Crees que podamos aplicar un poco lo del podcast de la ley del espejo? Sí. Sí, claro. Por ahí tuvimos un caso así. O sea, en donde alguien decía, es que yo no estoy de acuerdo porque tal. Entonces yo le decía, es la ley del espejo. Sí, claro. Cuando algo te choca, te checa. Es que no hay más. El inconsciente así es. No falla. Entonces, el hecho de darme cuenta de que
está fuera de la norma o del buen vivir que un hijo venga y me grite así, el hecho de que yo escuche que, ay, algo debe de estar pasando, o sea, abre la posibilidad de que yo vaya o acuda a pedir ayuda, porque el asunto no es conmigo. Yo siempre les digo, yo como adulto, pues ya tomé una serie de decisiones. Aquí es que seguimos aventando la papa caliente hacia el frente. Y los hijos pagan, y los nietos pagan, y los bisnietos pagan, y los tataranietos pagan, y así no la pasamos. Pague y pague y pague y pague lo que se hizo atrás. Hasta que alguien nos atrevamos a poner un alto. Pero ese alto tiene que ser con tanto amor y con tanto respeto. Porque ¿qué es lo más importante de esto, Fer? Aparte de detectar esto, es la reconciliación con donde venimos, con el origen. Si yo no estoy reconciliada con eso, y podemos tener 1000 razones para no estarlo. Me abandonaron, me golpearon, no sé quién es mi padre, no sé quién es mi madre, me dieron en adopción. Puede haber 1000 razones, pero esas 1000 razones son las que hacen que no sea feliz. Y yo puedo jugar a ser feliz. Mucha gente juega a ser feliz. Es verdad. ¿Y los de abajo? ¿Qué? O sea, ¿cuándo vamos a tomar la responsabilidad? Porque todo esto es un asunto de responsabilidad. Es más fácil ser víctima. Súper fácil ser víctima. ¿Cuándo nos vamos a responsabilizar? Entonces, realmente esta información es con la intención de que algo, aunque sea un poquito, se quede y nos mueva y nos haga cambiar, lo decíamos la semana pasada, ese punto de vista para que no vaya caminando al precipicio que ya sé que está enfrente. Que ya sé que está enfrente. Sí. Fíjate, muchos hijos de doctores son doctores y muchos otros dicen, no, yo no, gracias. ¿No? Porque no puede estar en su casa, este tampoco, y entonces vamos haciendo las historias. O los políticos, ¿no? Y entonces, o los artistas. Entonces vamos haciendo toda una línea de lo mismo. Y el asunto es que creemos que lo estamos haciendo diferente. Pero el resultado siempre es el mismo. Sí. Ahí es cuando tenemos que sospechar. Tenemos que sospechar. Es como nada más atrevernos a cuestionar. ¿Será normal esto? Claro. O nada más me pasa a mí. O cómo está, ¿no? Pero el secreto de esa sospecha, lo que nos cuesta mucho es cuestionar las creencias o lo que nos dijeron que es. Sí. O sea, hay cosas que nos dijeron, nosotros decimos, no, pues así es, nadie puede decir otra cosa. Así es, y así es, aunque a nadie nos haya funcionado. Lo decíamos al principio de la temporada, ¿no? Y por eso llamamos transformando mi historia de terror en una historia de amor. O sea, la mayoría de las personas no vivimos bien. La mayoría de las personas vivimos ancladas al pasado. No sabemos qué hacer con lo que hay. Y muchas veces tenemos tanto y llegan y se sientan y me dicen, tengo todo para ser feliz, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no es suficiente? A veces ni siquiera tiene que ver contigo. A veces da culpa ser uno feliz en lo que el resto de mi sistema está sufriendo. Es algo complejo, pero muy bello. Sí. Me encantó muy bello. que dijiste que hay que hacerlo con amor, porque creo que muchas veces en ese camino de quererlo hacer diferente, vamos con un poco como de rencor, puede ser, ¿no? Sí. El resentir, es un resentimiento. Es un resentimiento por lo que creemos que nos debieron dar, por ejemplo, los padres. ¿No? Es que debieron haberme dado tal cosa. Debieron según quién. Te dieron la vida, ¿no será suficiente eso? ¿No es suficiente?
Pero siempre estamos pensando que no es suficiente. Nada es suficiente. Nunca nada es suficiente. Ujú. Cuando yo no veo eso como suficiente, yo nunca voy a poder ver nada suficiente. Sí, por supuesto. Entonces, irnos al principio de estuvieron los segundos que se necesitaron Mm. para unirse ese esperma y ese óvulo para que esté yo aquí. Fue perfecto. En las condiciones en las que haya sido. Y si además toda esa historia me ha permitido llegar a donde estoy y ser como soy, más perfecta todavía. Yo te voy a decir una cosa que he descubierto en los últimos tiempos. Casi nadie tenemos historias que vayan para atrás. Casi todos vamos hacia el frente y no nos damos cuenta. Creemos que estamos yendo para atrás. Creemos que estamos en lo mismo. Ujú. Y yo les digo, a ver, si mis papás tuvieron un determinado nivel de vida, todo lo que han hecho los llevó para el frente. Hasta ahorita, yo no he visto personas que hayan regresado a un punto de cero. La vida juega a favor de nosotros. Juega a favor de nosotros. Siempre. Pero tampoco lo vemos. Porque estamos atorados en el resentir, Ujú. ¿no? Es que mis papás eran súper exigentes y no me hacían caso y no sé qué. Y bueno, yo tengo estudios, tengo esto, tengo aquello, Ujú. ¿no? ¿Qué sufro? Oh, mi papá era súper duro conmigo y me exigía y me torturaba. Y resulta que es una persona súper exitosa y disciplinada. Pues sí, pero ¿cuál es tu resultado? Ujú. Sin el juicio de estuvo bien o estuvo mal, estuvo bien o estuvo mal. A ver, ¿te está funcionando? Pues no estuvo tan mal. A lo mejor eso tú necesitabas. Claro. Para que te impulse, ¿no? A hacer todo lo que has logrado. Yo siempre digo que mis papás han sido súper inteligentes conmigo. Ujú. ¿Por Porque de qué? verdad mi papá me picaba la cresta. Muy a gusto, ¿no? Y yo que mi orgullo estaba muy bien parado, no vas a lograr hacer. Y yo, no, que no terminó, que sí, Ujú. ¿no? Y por el otro lado, la contención de mi mamá, ¿no? El policía bueno, el policía malo. O sea, esas mancuernas que hoy digo, Dios tuve a los papás perfectos. Ujú. O sea, según yo les tenía miedo y era bien terrible. Imagínate si no les hubiera tenido miedo. Imagínate, Claro. Todo lo que hubieses hecho. ¿qué? O sea, hoy veo la perfección. Hoy veo la perfección. Es que no, la vida no se equivocó en donde estamos parados. No Sí, se es equivocó. verdad. Y esa forma es la que nos da el temple, la fuerza, pero el reclamo es lo que hace que me debilite. Ujú. Porque entonces me trataban así, y entonces estás débil. En cambio, si tomas ese origen desde otro ángulo, mirando el resultado, te vas a dar cuenta que está padre, Sí. que está padre. Creo que ya me extendió, ¿eh? Sí, pero yo creo que muy bonito y ha valido la pena que nos hemos extendido porque es precioso todo esto que nos estás diciendo, Angie. El mirarlo de la manera que nos... diferente, ¿no? Más bien Diferente, diferente. completamente diferente, Sí. ¿no? Para que entonces podamos transformar esa historia de terror Ujú. en una historia de amor. Sí. Porque la historia no va a cambiar, eso es muy importante. Lo que pasó en la historia no va a cambiar. Mm. Yo no puedo hacer un viaje en el tiempo todavía, así, ¿no? No puedo hacer un viaje en el tiempo y cambiar la historia. Pero sí puedo mirar lo que esa historia hizo para mí, para que yo sea así. Si yo o alguien tuvo un papá golpeador y eso me convirtió en una persona que ayuda en un albergue y que ayuda a las mujeres Ujú. maltratadas y que fue perfecto. Sí. Si perdí un hijo y eso me llevó a formar una fundación para el cáncer, fue perfecto. Porque la historia no la podemos cambiar, Ujú. pero lo que yo hago con ella sí. Como yo la miro, sí. Como yo la transformo, sí.
Y si esa sí es mi elección. Vivirla como terror o vivirla de amor. Y cambiando el ángulo, sí hay una transformación. Y vale la pena. Vale la pena. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Sí. En el último capítulo de esta temporada. Lo disfrutaremos mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.